Pues venga, vamos con este último tema, el tema 7, que yo le llamo temas de actualidad, aunque desde hace 3 años pues hablo de lo mismo, pero también porque sigue siendo de actualidad, pero bueno, supongo que algún día cambiaré ese tema de actualidad. Lo que estoy haciendo hasta ahora, en este último tema, tema 7, es hablar sobre la seguridad social en España, ¿no? Sobre todo su diseño, los problemas de sostenibilidad financiera que pueda tener. De hecho, el próximo debate que vais a hacer es precisamente sobre la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones. Por tanto, es una lectura la que tendréis disponible hoy a última hora de la tarde, seguramente. Es una lectura muy ligada a este tema. Vale, la seguridad social española debate. Es de completa actualidad porque desde hace tiempo, o desde hace algún tiempo, desde hace 2 años quizás con mayor énfasis o con mayor impacto en los medios de comunicación y en la política en general, se habla cada vez más de la posibilidad de introducir nuevos sistemas de copago, más intensos. Ayer estaba hablando el consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid de este tema. Se está hablando mucho. Parece como que el debate ya se está abriendo bastante, se abren cada vez más posibilidades, en muchos casos con la excusa de la crisis económica. Pero en realidad, a poco que uno analiza las cuestiones, el problema no es tanto la crisis, sino es un problema estructural, que lo podemos solucionar de muchas maneras, no tiene por qué ser necesariamente el copago. El copago puede ser una de muchas soluciones, ¿vale? Pero está ahí. El copago siempre fue una solución en el que los políticos tienen cierto temor a hablar, por el coste político que eso tiene, la pérdida de votos que eso tiene, porque al final dar derechos es fácil y siempre estamos contentos cuando nos dan nuevos derechos, aunque muchas veces no nos preguntemos cómo nos los van a cobrar, porque de alguna manera nos los cobran, eso no tengamos duda, ¿vale? Pero como muchas veces las cosas cuando nos las dan desde el sector público pues parecen gratis, pues estamos contentos y felices porque nos las den, ¿no? Pero cuando hablamos de quitar derechos, claro, las cosas cambian y eso es muy difícil, ¿no? Renunciar a algo. No es lo mismo que te ofrezcan algo nuevo a tener que renunciar a algo a lo que tenías derecho en unas determinadas condiciones. Entonces son cuestiones a las que los políticos normalmente le escapan, van con miedo. Por ejemplo, en el caso del consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid, pues dijo unas cosas no sé, era un congreso, un seminario, en un acto público, dijo algo en favor del copago, de más copago en el sistema sanitario, y al cabo de unas horas, viendo el lío mediático que se estaba formando, pues ya rectificó que lo habían entendido mal. Bueno, pues un poco los políticos se mueven en ese juego, porque como no se habla claro, y por mucho que uno se esfuerce en hablar claro, si los otros pues tratan de obtener algún tipo de ventajismo político, pues claro, así es difícil montar un debate con cierta racionalidad. Con ello no quiere decir que tenga que haber copago, mucho más copago. Lo único que quiere decir es que es una solución de tantas otras y hay que discutirla en serio, ¿no? Si quieres copago, pues esto tiene unos problemas, tiene unas ventajas, y si frente a los problemas pues prefieres otras soluciones, pues esas otras soluciones pues tendrán sus problemas y tendrán sus ventajas, y lo que hay que hacer es hablar de eso en serio, con claridad, de manera abierta, y al final, entre todos como sociedad, pues decidirnos y asumir las consecuencias, claro. Eso es sobre todo eso, asumir las consecuencias, que las tengamos claras, para bien o para mal. Pero bueno, por desgracia muchas veces la política pues funciona así, porque también los ciudadanos, los sujetos de la política, pues jugamos también ese juego. Si jugáramos de otra manera, igual las discusiones en política también serían de otra manera. Así que bueno, todos somos un poco responsables. Yo lo veo así, lo entiendo así. Bueno, entonces es un tema muy a debate. Ya hablemos de la sanidad, ya hablemos de las pensiones, o ya hablemos de otras cuestiones más o menos ligadas a la seguridad social. Vale, entonces, bueno, pues tiene todo el sentido del mundo que hablemos de esto. Bueno, lo que vamos a hacer entonces primero es tratar de dejar claro qué es seguridad social, qué entendemos por seguridad social, para entendernos de qué vamos a hablar. Después lo que vamos a hacer es hablar de cuáles son los argumentos para que exista un sistema de seguridad social público, porque al final, como ya hablamos en el tema anterior, en el tema 6, no deja de ser
una de las formas en las que el sector público interviene en una economía. Entonces, la primera pregunta que uno se debe hacer siempre es, bueno, ¿tiene sentido esto? ¿Tiene sentido que haya sistemas de seguridad social público, este tipo de intervención? Vale, pues entonces veamos cuáles son las razones que pueda haber para que una sociedad decida que haya un sistema de seguridad social público. Vale. Y hecho esto, que es lo que vamos a hacer hoy, ya dejaremos para la semana siguiente, pues hablar de los diferentes modelos de seguridad social que nos podemos encontrar en el mundo, y en particular hablaremos del español, cómo está estructurado, cómo funciona, para ya con toda esa información poder hablar con algo de fundamento y racionalidad, pues eso de lo que se habla de vez en cuando, que es la posible quiebra financiera de la seguridad social en el futuro. Y por eso hay que reformarla, necesitamos reformarla para que eso no ocurra, ¿no? Adelantarnos a los problemas. ¿Vale? Esta idea de la posible quiebra financiera del sistema de seguridad social público en España no es algo nuevo, no es algo de lo que se habla ahora, sino que ya se viene hablando desde los años 90, desde el principio de los años 90. ¿Vale? A medida que sale el tema al debate público, pues normalmente se van aprobando medidas para tratar de corregir los problemas y en esa estamos, ¿no? Vamos corrigiendo, vamos reformando, al cabo de un tiempo vemos que eso puede no ser suficiente, puede haber problemas en el futuro, volvemos a hacer nuevas reformas y ese es en el juego en el que estamos, ¿no? Y como ya sabéis, uno de los motores principales del cambio, de esta necesidad de continuar la reforma, pues es la evolución demográfica, que ya la conocéis cómo es. Vale. Bueno, estas son las preguntas que deberíamos ser capaces de contestar después de avanzar en este tema. Si tenéis mucha curiosidad en algunas cosas, pues podéis tener aquí alguna información adicional. Entonces vamos a ello. Bueno, primero, y antes de hablar del concepto de seguridad social, que vamos a entender por seguridad social, sistemas de seguridad social público, lo primero que tiene interés es fijar la atención en por qué le debemos dedicar un tema, solamente un tema, a hablar de esta cuestión. Y yo creo que hay buenas razones para que le dediquemos todo un tema, dos sesiones a hablar sobre el sistema de seguridad social en España, el sistema de seguridad social en general y en España en particular. Ya sea por su impacto social en términos de los servicios que presta o ya sea por su impacto en términos de gastos e ingresos también, pero no tanto, dentro del sector público. Por ejemplo, en términos de los presupuestos del sector público. En términos del presupuesto del sector público, aquí fundamentalmente es el Estado, pero también tiene una parte importante las comunidades autónomas, pero si englobamos todas las administraciones públicas dentro del sector público, ¿vale? Digamos, hacemos un consolidado de todas las cuentas de las diferentes administraciones públicas, lo que nos encontraremos es que los presupuestos públicos de las administraciones públicas dedicados a todo lo que pueda ser sistema de seguridad social representa o puede llegar a representar más de la mitad de los gastos. Es muchísimo. Claro, las dos grandes partidas que nos vamos a encontrar en el sistema de seguridad social y, por tanto, en los presupuestos, por ejemplo, los presupuestos generales del Estado, ya sea directamente por gasto propio o ya sea indirectamente vía comunidades autónomas, que tiene que financiar en parte el Estado, ahí tenemos dos grandes grupos de gasto, que es el gasto en pensiones públicas, es muchísimo dinero lo que hay que dedicar a pensiones públicas, ¿vale? Jubilación, invalidez, las que se nos puedan ocurrir, y el gasto sanitario. Esas dos partidas tranquilamente pueden representar más de la mitad del gasto de las administraciones públicas en España, ¿vale? Pensemos, Estado, Gobierno central y comunidades autónomas. ¿Vale? Es muchísimo. De hecho, en las comunidades autónomas, no sé, hace tiempo que no miro los datos, pero en sanidad es más del 30% del gasto tranquilamente. Es muchísimo dinero lo que nos gastamos ahí, ¿vale? Por tanto, representan una gran partida de los presupuestos públicos en España o en cualquier país de nuestro entorno, en particular europeo, que es donde tenemos los grandes sistemas de bienestar social público, los grandes sistemas de seguridad social públicos. Tienen un gran impacto dentro de los gastos públicos y, por tanto, en la economía. Recordar que el sector público
es en media cerca de la mitad de una economía, 45% en media aproximadamente de una economía en Europa. ¿Vale? Depende del país, pero si hacemos una media puede andar por ahí, rondar ahora mismo el 45% de la economía es presupuesto público. Pues de ese 45% de la economía, la mitad de ese 45% o algo más del 45% es seguridad social. ¿Vale? Ya sea vía sanidad, ya sea vía gasto en pensiones públicas. Es decir, el sistema de seguridad social público en España o en un país europeo, si hacemos los cálculos, multiplicamos, pues puede ser perfectamente, ¿cuánto? Un 23-25% de la economía, no del sector público, de la economía. Es muchísimo dinero, representa mucho. Por tanto, cualquier cambio que se realice en el sistema público de seguridad social tendrá un impacto enorme en los presupuestos públicos, ya sea para bien o para mal, ya estemos recortando o ampliando el gasto, y también en la economía. ¿Vale? Que el sector público decide recortar el sistema de seguridad social porque tiene que hacer un ajuste presupuestario, por ejemplo, eso va a tener un impacto grande sobre los presupuestos públicos. ¿Vale? Por eso, cuando hay que hacer grandes ajustes en los sectores públicos, por ejemplo, en las economías del sur de Europa, ¿en qué se piensa normalmente? Seguridad social, sanidad. Pues si quieres hacer un ajuste importante, lo más fácil es ajustar en las partidas grandes, que es donde puedes ajustar más en volumen. Igual haciendo un pequeño cambio relativo, en volumen puedes ajustar muchos millones de euros, o miles de millones de euros, porque es donde está la gran partida de gasto. ¿Vale? Por tanto, cualquier decisión que se tome sobre los sistemas de seguridad social públicos, en ingresos, gastos, va a tener un impacto muy importante sobre los presupuestos públicos y sobre la economía, por la misma razón, porque representa una parte muy importante. Por eso merece la pena echarle un vistazo y preguntarnos sobre el futuro, la sostenibilidad financiera del sistema público de seguridad social. Si nos olvidamos por un momento del impacto o del valor o de la importancia que tiene en términos económicos, ya sea por el impacto en los presupuestos públicos, por el impacto directo en la economía, en términos de gastos, consumo a proveedores, consumo a farmacias, inversiones en hospitales, empleo, todo eso es seguridad social. ¿Vale? Más allá de eso, también es importante por el tipo de servicios que presta y el impacto que tiene en el bienestar de los ciudadanos, en su felicidad, en su utilidad. ¿Vale? Porque estamos hablando de cosas muy importantes, estamos hablando de pensiones públicas, estamos hablando de salud, servicios sanitarios. ¿Vale? Claro, en España tenemos ciudadanos con asistencia sanitaria gratuita, bueno, yo creo que se me quedó un poco anticuado, lo de 40 millones, ¿vale? Yo creo que es un poco más. No sé, los habitantes que hay ahora mismo en España, pues 42 o algo así puede haber, pues son las personas que consumen sanidad a través del sistema público de seguridad social. Por tanto, cualquier alteración en las condiciones del servicio, ampliación, reducción, calidad, cantidad del servicio, pues va a afectar a 40 millones de usuarios o a 42 millones de usuarios, con el impacto que eso tendrá en su bienestar. Algunos de ellos, los que no están legalmente en España. El resto pienso que sí, pero no estoy muy seguro, no seguí mucho la historia, pero sí que hubo cambios. Creo que son los que no están legalmente. O sea, no tienen permiso de trabajo, no tienen permiso de residencia, lo que sea, no sé. Pero no lo sé tampoco, porque algunas comunidades autónomas decidían que sí le iban a prestar. Algunas que escuché eran en el País Vasco. No sé al final cómo quedó la historia esta. Yo creo que lo que hacía el gobierno central es, bueno, esto es la norma. Los que estén ilegalmente en España no tienen derecho a asistencia sanitaria gratuita. ¿Vale? Y algunas comunidades dijeron, no, en nuestro territorio sí van a tener asistencia sanitaria gratuita. Y me parece que lo que dijo el gobierno es, bueno, allá vosotros, asumís el gasto, pero después a mí no me pidáis más dinero. Es vuestro problema. ¿Vale? Es como ahora este debate que hay en la universidad, ¿no? La universidad no solo en Vigo, en España en general, ¿no? Que hay un decreto por el que se amplía las horas de docencia, de trabajo para algunos docentes, los que no estaban haciendo investigación, o no estaban haciendo investigación con resultados visibles, ¿no? En revistas científicas, y como resultado de eso, pues si hay profesores que ahora pueden dar muchas más horas de clase, pues entonces habrá profesores
eventuales, por así decirlo, que sobran y serán despedidos, ¿no? Y hay universidades que se rebelan y dicen, no, nosotros no vamos a despedir a nadie. Y le dice el gobierno, muy bien, pues haga usted lo que quiera, pero a mí no me pida más dinero. Si quiebra, allá usted, es su problema. Yo le doy los medios para tener suficiencia financiera. Si no los quiere usar y ponerse una cuerda al pescuezo, pues ya es su problema. A mí no me pida después dinero o que lo venga a salvar, ¿no? Pues esto de los inmigrantes ilegales, pues creo que es algo así, ¿no? Hay una ley que dice que no tienen derecho a esto. Si alguien se lo quiere dar ese derecho, bueno, pues que se lo dé, pero a su cuenta. No le pida cuentas después a nadie. Me parece que acabó así la historia, pero no estoy muy seguro. Vale, eso en cuanto a asistencia sanitaria. Y en cuanto a pensionistas, haciendo grandes números, pues tenemos a 7 millones de pensionistas, en la que una parte muy importante, si no todos sus ingresos, depende del sistema público de pensiones. Por tanto, estamos hablando de una actividad pública con un impacto muy importante en la economía y en la sociedad, ya sea por el volumen monetario, el volumen presupuestario, de gastos, ingresos, de compras, ventas, de empleo que maneja este tipo de actividad, o ya sea por el tipo de servicios que está prestando. ¿Vale? De tal manera que cualquier alteración en este tipo de servicios va a tener un impacto muy importante sobre los ciudadanos, sea por la vía económica, sea por la vía de los servicios que está consumiendo. Vale, muy bien. Dicho esto, entonces, ¿qué podríamos empezar a decir sobre los sistemas públicos de seguridad social? ¿Qué objetivos persigue? Generalizando mucho y sintetizando mucho y resumiendo al máximo, lo que podríamos decir es que los sistemas públicos de seguridad social lo que tratan de ofrecer es protección frente a riesgos. ¿Vale? Pero lo hace desde una manera colectiva, tan colectiva que los riesgos se reparten entre toda la sociedad. ¿Vale? Es decir, reparte los riesgos a los que se trata de ofrecer cobertura, ¿vale? Ofrecer algún tipo de seguro, por así decirlo, reparte esos riesgos entre toda la sociedad. Claro, esto es distinto a lo que hace una empresa privada de seguros, porque el sistema de seguridad social público, a poco que lo pensemos, no deja de ser un sistema de seguros. Seguros de muchos tipos, después hablamos. Seguros que los puede ofrecer perfectamente, en general, una empresa privada, y los hay. Empresas privadas que ofrecen el mismo tipo de seguros. Pero hay una diferencia de partida, y es que si en una empresa de seguros el riesgo de caer enfermo o de morirte, el riesgo o de tener un accidente en el coche, ¿no? El riesgo en una empresa privada se reparte entre los clientes de la empresa. En los sistemas públicos de seguridad social los riesgos se reparten colectivamente entre toda la sociedad. Y eso introduce algunos matices que en algunos casos es importante tenerlo en cuenta. Para otros no, pero en algún caso es importante, ya lo veremos. ¿Vale? Por tanto, no deja de ser un sistema más de seguro, ofrece seguro frente a riesgos posibles, eso sí, repartiendo el seguro colectivamente entre toda la sociedad, no entre un conjunto limitado de personas. ¿Vale? Y tiene otra característica importante, y esta sí es completamente distinta a la que nos ofrecen los seguros privados, y es que los sistemas de seguridad social públicos, en general, siempre, con mayor o menor intensidad, ofrecen aseguramiento frente a riesgos, pero además introducen cierto carácter redistributivo. Y esto una empresa privada no lo va a hacer nunca. ¿Vale? Es decir, en los sistemas de seguridad social públicos no existe una relación lineal entre la contribución que haga cada partícipe, cada asegurado. La participación es el pago que haga, el precio por asegurarse. Entonces, no hay una relación lineal entre el precio que uno paga por estar asegurado y estar cubierto frente a riesgos y los beneficios que obtiene. ¿Vale? De tal manera que es una relación no lineal porque tiene carácter redistributivo. Es decir, al final, los sistemas públicos de seguridad social son un instrumento para hacer redistribución de la renta, igual que lo pueden hacer los impuestos. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta a las personas físicas. ¿Vale? El impuesto sobre la renta a las personas físicas es un impuesto que tiene dos objetivos. Recaudar ingresos para el gobierno, para financiar sus actividades, y además hacerlo de manera
progresiva, cobrándole más a quienes más tienen. Entonces es una forma de obtener ingresos, de financiarse el sector público y de hacer política redistributiva. Los sistemas públicos de seguridad social también cumplen este objetivo, ¿vale? Ofrecen cobertura frente a riesgos, no dejan de ser una forma de aseguramiento, pero además con criterios redistributivos, o sea, sirve a esas políticas, a esos objetivos de redistribución de la renta. De tal manera que normalmente los pagos o las contribuciones no tienen una relación directa con el beneficio que uno obtiene. Normalmente quienes menos tienen y por tanto menos pagan y menos contribuyen se benefician más que los que más tienen y más contribuyen. ¿Vale? Bueno, entonces, concretando un poco más, ¿qué vendría a ser o cómo podríamos definir los sistemas públicos de seguridad social? Pues podría ser, es una forma de caracterizarlo, esa como cualquier otra, pero esa nos vale a nosotros para aclararnos un poco, ¿no? Pues ¿qué sería un sistema público de seguridad social? Pues aquel conjunto de organismos públicos que gestionan programas tutelados total o parcialmente por el Estado, no tienen que estar completamente tutelados por el Estado, puede haber participación privada de alguna manera, y cuyo destino es garantizar una renta o prestar servicios sanitarios a los ciudadanos cuando se presente una contingencia, un problema. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de dos cosas. Prestar renta en sustitución de su pérdida, cuando uno pierde su fuente de renta, los sistemas públicos de seguridad social pueden ofrecerte aseguramiento, dándote una renta sustituta frente a esta que perdiste, en determinadas circunstancias, claro, no vale en cualquier circunstancia. ¿Vale? Entonces, te presta renta cuando la pierdes, tu fuente principal de renta, o te ofrece servicios. Normalmente, la parte más importante de los servicios que te ofrece un sistema de seguridad social público son servicios sanitarios, pero no exclusivamente, hay más cosas, pero principalmente son servicios sanitarios. Entonces, por tanto, es un seguro frente a la pérdida de tu fuente de renta o frente a problemas de tipo sanitario, de salud. Eso es lo que te ofrece. Fundamentalmente los sistemas públicos de seguridad social, fundamentalmente, que no es lo único, ¿vale? Hay otro tipo de asistencias sociales, de otro tipo de servicios, a personas discapacitadas, personas mayores, bueno, otro tipo de servicios, pero digamos que dentro de la estructura o del gasto de los sistemas de seguridad social públicos, pues son menos importantes, ¿no? Tienen poca importancia en relación a pensiones y servicios sanitarios. ¿Vale? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues normalmente lo que podéis ver ahí, ¿no? Los programas habituales dentro de los sistemas públicos de seguridad social pues son programas de protección para la jubilación, protección frente a la posibilidad de enfermar, protección frente a la posibilidad de quedar desempleado o frente a la posibilidad de no supervivencia o invalidez. ¿Vale? Si lo pensáis bien, ahí tenemos efectivamente esas dos situaciones, esos dos objetivos, esas dos funciones de los sistemas de seguridad social públicos. Ofrecerte un aseguramiento frente a la pérdida de tu renta por una causa cierta o incierta, ¿vale? Incierta, ¿cuál puede ser? Algo que en principio no está previsto, pero sucede. Pues te quedas desempleado. Te quedas desempleado, pierdes tu fuente de renta, con la que sobrevivías o te sustentabas tu vida tú y los que dependen económicamente de ti, de tu familia, ¿vale? Pierdes esa renta y los sistemas públicos de seguridad social lo que te ofrecen es, bueno, estás asegurado y durante un tiempo y en determinadas condiciones yo sustituyo esa renta que tú tenías por tu trabajo por otra renta que te la doy yo. Le llamamos seguro de desempleo. Vale. La jubilación sería una cuestión cierta. Algún día te jubilarás, normalmente es así, ¿no? Y podemos poner la edad antes o después. Sí, nosotros o vosotras ya veremos. Pero hasta ahora la gente se podía jubilar legalmente, ¿no? Puede ser un poco antes, un poco después depende de las condiciones de trabajo, depende de varias circunstancias, ¿no? Pero sabes que al menos hay una edad legal que hasta hace poco era el 65 y ahora van a ser los 67. Sí, Ana.
se quiere fomentar los sistemas de autónomos dentro de la seguridad social, no con el objetivo de ahorrar costes, sino con el objetivo de fomentar el empleo o el autoempleo, más bien, pero no con el objetivo de ahorrar costes. Yo eso no lo escuché nunca. Pero es cierto que los autónomos tienen menos derechos. De hecho, alguno más, pero... ¿Perdón? Alguno, por ejemplo. Pero becas tendrán los hijos, ¿no? ¿Seguro? A mí me parece raro, porque las becas eran en función de la renta, no por... Al nivel de renta se lo reducen para tener derecho a una beca. Ay, sí, qué bueno. Oye, y esto no será porque... No, pero desde luego los autónomos tienen muchos derechos porque, claro, están en una situación distinta, ¿no? De hecho, para tener derecho a paro siendo autónomo, tienes que ser un falso autónomo. Si eres un autónomo de verdad, no tienes derecho al paro, que yo sepa, incluso ahora. Otra cosa es que seas un falso autónomo. ¿Qué es un falso autónomo? Es un trabajador de una empresa, pero en lugar de estar en el régimen general, la empresa le dice, no, tú vas a trabajar como autónomo. Pero la empresa con la que trabajas y a la que facturas es una empresa. Entonces es un trabajador de esa empresa, pero en lugar de estar como trabajador contratado y de alta en el sistema de seguridad social general, en el sistema general, te obligan de alguna manera a darte de alta como autónomo. Entonces ese es un falso autónomo. Sí, hay mucho. ¿Perdón? Es que no tiene obligaciones. Hoy te doy trabajo, mañana no te doy trabajo. Bueno, la seguridad social sí, lo que pasa es que la paga toda el autónomo, mientras que de la otra manera la paga la empresa, al final es lo mismo. Claro, lo que te da un trabajador autónomo es máxima flexibilidad. Cuando tienes trabajo se lo das y cuando no, no se lo das. Y él que se sabe. Yo no lo escuché, no soy un experto en economía laboral, pero no lo escuché nunca. No te digo que no, pero me parecería raro, no lo escuché. Sí, bueno. Bueno, entonces en jubilación, digamos que es un hecho cierto que va a ocurrir, ya sean los 65 o los 67, donde la sociedad considera que una persona que sobrepase esa esperanza de vida, pues ya tiene derecho a no trabajar y a tener una renta sustitutiva por dejar de trabajar, ¿no? Entonces eso lo llamamos seguro de jubilación. ¿Vale? Estos son claramente seguros en los que el objetivo es darte una prestación económica. Y después hay otros en lo que puede ser algo así como un mix. Porque en un seguro de enfermedad, ¿qué tenemos? Tenemos las dos cosas simultáneamente. Cuando tienes un seguro de enfermedad dentro del sistema público de seguridad social, por el cual si caes enfermo vas a tener asistencia sanitaria, hospitalaria, farmacéutica, en cierta medida, con copago, médicos especialistas, ambulatorios, estas cosas, ¿vale? Y urgencias, ¿vale? Pero además también incluye una prestación económica. Porque mientras caes enfermo y no puedes trabajar, en teoría perderías la renta con la que sobrevivías o organizabas tu vida y la de tu familia, ¿no? Y frente a esa posible pérdida de renta, lo que hace el sistema de seguridad social, como un seguro, es darte una prestación económica. Por tanto, aquí tenemos las dos formas de servicios, ¿no? Te da un servicio sanitario y te da una prestación económica, ¿sí?
lo que te da es... Por exemplo, se carga un tellado ou así, sí que depende, paganse diferente se está hospitalizado ou se xa está na casa sin estar no hospital. Claro, una cosa es que tengas un accidente o una enfermedad laboral o no laboral. Si es laboral, es un obrero de la construcción y caes de un tejado, es un accidente o un accidente laboral o tienes una enfermedad laboral, la que sea, y entonces desde el primer día tienes derecho a prestación económica, que te paguen por los días de baja. Ahora, si estabas tú sachando en el campo el fin de semana o estabas haciendo deporte y tienes un accidente o te pones enfermo, los primeros... Ahora lo modificaron. Antes eran los primeros 3 días, eran a cuenta del trabajador. Ahora creo que son 7, lo ampliaron, 5 o 7. Exactamente igual de trabajo. Si tú, por ejemplo, media hora antes te tienes que desplazar al lugar de trabajo, también incluye eso. Sí, esa parte que es la del desplazamiento al trabajo también la incluyen como parte de tu horario de trabajo, por así decirlo, ¿no? Eso. No todo. Pero igual se refiere a la mutua, no a la seguridad social. Porque es que en España ahora mismo es un poco complejo. Porque tenemos por un lado, claro, es que en España ahora mismo, yo de esto desconozco bastante, os lo confieso, no es mi especialidad economía del trabajo ni estas cosas, ¿no? Pero bueno, sé lo que veo, lo que escucho y algo que me cuadra al leer, ¿no? Pero en España, digamos que ahora mismo, para todo lo que tiene que ver con enfermedades o accidentes del trabajo, hay como un sistema mixto. En principio se les obliga, yo creo que se les obliga a todas, pero no estoy seguro de esto, igual depende del tamaño, se les obliga a las empresas a que tengan su propio seguro, que ellas se paguen su propio seguro para que cuando un trabajador caiga enfermo o tenga un accidente, su seguro, es decir, la empresa, pero a través de la aseguradora con la que contrató, pues se haga cargo de los gastos. La seguridad social no se tiene por qué hacer cargo de gastos vinculados a accidentes de trabajo, enfermedades de trabajo. Esto funciona así, ¿vale? Y lo que no sea vía mutua, es decir, lo que no sea en esas condiciones, entonces sí se hace cargo la seguridad social, ¿vale? Entonces, claro, yo ahí, en ese problema que me dices tú, no sé si es un problema de que la mutua se hace cargo o no, pero no lo sé, yo tampoco soy experto. Pero sí que, por lo menos en algunas circunstancias, la seguridad social o los sistemas de seguro, de este tipo de seguros, sí se hacen cargo de ese tiempo. Tiene un nombre muy específico, además creo que se utiliza normalmente el nombre en inglés. Ese tiempo de traslado al tiempo de trabajo normalmente se incluye también como un posible accidente de trabajo, si por ejemplo tienes un accidente en el coche o cosas así, me parece, pero bueno, tampoco estoy muy seguro. ¿Vale? Entonces, a lo que os contaba, si es un accidente laboral o es una enfermedad laboral propia del puesto que desempeñas, entonces desde el primer día tienes derecho a la prestación económica. Si es otro tipo de accidente o enfermedad, pues entonces los primeros días de baja van a cuenta del trabajador, los siguientes creo que es hasta 15 días a cuenta de la empresa o de su mutua, quien sea, y lo que exceda de ahí en adelante ya se hace cargo de la seguridad social. ¿Vale? Bien, entonces en enfermedad tenemos los dos seguros simultáneamente, el sanitario más el de prestación económica, y en el supervivencia e invalidez ahí es fundamentalmente económica, ¿no? Ahí lo que estamos es en un caso en el que las personas que dependen del fallecido o del que queda inválido pierden su fuente principal de ingresos, de renta, con la que se sustentaban. Entonces el seguro, que en este caso es la seguridad social, el seguro público, por así decirlo, pues ofrece una prestación económica en sustitución de esa, bajo determinadas condiciones, claro. ¿Vale? Y de eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de seguridad social. Bueno, entonces, caracterizado así, pensemos un poco en cuáles son los argumentos o qué sentido tiene que haya un sistema público de seguridad social. A mí, aunque a lo mejor pueda resultar incómodo a veces a alguien, pero yo creo que está bien siempre cuestionarse las cosas, ¿no? Las cosas no tienen por qué ser como son. Puede haber formas distintas, formas alternativas, y pueden haber cosas que se están haciendo de una determinada manera y a lo mejor no están bien hechas. Pero como estamos habituados a ellas, pues no nos las cuestionamos, ¿no? Esto que os decía cuando hablábamos de la sanidad en Estados Unidos frente a la sanidad en Europa, ¿no? Es bueno distanciarse un poco,
tomar cierta distancia para poder analizar con mejor perspectiva las cuestiones, ¿no? Sin que intente influir en vosotros o yo tome partida en favor de una postura u otra, ¿eh? No se trata de eso. Bueno, entonces, hagámonos este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué razones puede haber para que existan sistemas de seguridad social públicos, entendidos sistemas de seguridad social públicos como seguros? Son seguros públicos, pero seguros también los hay en el entorno privado. Entonces, si el sistema privado ya nos ofrece sistemas de aseguramiento para tener prestaciones económicas, porque hay seguros o planes, como lo llamemos, depende de la modalidad, ¿no? O el diseño. Hay seguros o planes de pensiones privadas. Esto lo hay. Entonces, ¿para qué queremos un sistema público? Sería redundante, es un poco extraño, ¿no? Hay seguros sanitarios privados. ¿Para qué queremos uno público? ¿Vale? Hay seguros de invalidez o seguros de defunción, ¿no? De supervivencia, entonces privados. ¿Para qué queremos uno público? Bueno, pues entonces intentemos buscar cuáles son las razones que puedan justificar, si es que las hay, que existan sistemas públicos de aseguramiento frente a la alternativa, que la hay en general, que es un sistema privado. Bueno, yo lo que trato de hacer aquí es, lo que no trato de hacer aquí, perdón, es ser exhaustivo. Podríamos poner una lista de muchas razones más o menos importantes. Yo lo que hago aquí es, bueno, tratar de agregar y presentarnos las importantes, ¿vale? Razones que pueden justificar que hayan sistemas de seguro públicos, que pueden justificarlo. Otra cosa es la intensidad, que en muchas ocasiones esto ya lo decide cada sociedad. ¿Cuánto queremos ser? ¿Cuánto aseguramiento público queremos? ¿Queremos mucho? ¿Queremos poco? Bueno, esto ya lo decidimos. Lo decide cada sociedad en cada momento, ¿vale? Pero bueno, sí, efectivamente pueden existir razones para que existan sistemas públicos de aseguramiento en estas circunstancias. Vale, yo los que les seleccioné, que me parecen que son interesantes y que debéis conocer, son los problemas de información, problemas de selección adversa y riesgo moral. Ahora os cuento en qué consiste esto. La existencia de bienes preferentes, el objetivo de redistribución, de equidad, el problema que tiene el dar cobertura a riesgos colectivos y en particular algunos fallos que tienen los mercados de aseguramiento privado cuando hablamos de sanidad. Los sistemas de sanidad privada tienen algunos problemas en determinadas circunstancias, ¿vale? Entonces, en la medida en que pueda haber problemas dentro del sistema privado, es decir, en la medida en que podemos detectar ciertos fallos en los mercados, podemos tener razones para que haya sistemas de aseguramiento público, ¿vale? Otra cuestión, que es en la que yo no voy a entrar, porque no hay tiempo y porque no hay tiempo y nos faltaría material además, es hasta dónde debemos llegar, con qué intensidad, ¿vale? Porque además ahí ya entramos en cuestiones más morales y menos puramente técnicas o económicas, ¿no? Sobre todo cuando estamos mezclando cuestiones de redistribución de renta. Sobre distribución de renta ya es una cuestión más moral y ética que económica, aunque la economía algo puede decir, algo, solo algo. Vale, entonces empecemos por el primer problema, problemas de selección adversa y riesgo moral. Son problemas de información. A veces los mercados privados, cuando la información no es perfecta y conocida por todos, nos pueden llevar a tomar malas decisiones, ¿vale? Y esas malas decisiones pueden empeorar los resultados del mercado. Es un poco misterioso lo que os digo, pero ahora os lo explico mejor, ¿vale? Si se producen problemas de información y como consecuencia de la ausencia de buena información se toman decisiones incorrectas que empeoran nuestra situación, si tuviéramos alguna manera de corregir esos problemas de información para no cometer errores, pues redundaría en mejores resultados, en más bienestar, más utilidad, ¿vale? Entonces podría haber cierto papel para el sector público en el sentido de tratar de mejorar los sistemas de información si es que pudiera, y así corregir los problemas. Sí. ¿Falta de información para la gente que toma decisiones o falta de información para la gente que tiene que asumir las decisiones? Que tiene que asumir. Asumir las decisiones, ¿te gusta? Para los dos. Vale. Nunca os hablaron de esto, ¿no? Selección adversa y riesgo moral. Bueno, espero que en algún momento en la carrera, en el grado de ADE, en algún momento os los cuente porque son interesantes para la gente de organización de empresas. ¿Vale? En economía se habla bastante de estas cosas. Vale, pues venga.
Problemas de selección adversa. ¿Cuándo se dan problemas de selección adversa? Os lo voy a contar de una manera muy informal. Sobre estas cuestiones, problemas de información, hay toda una corriente de teoría económica, que es teoría de la información, donde os encontraréis libros y modelos matemáticos donde explican esto y explican todos los problemas de falta de información, de selección adversa, riesgo moral. Yo os lo cuento la idea, lo básico para que os suene. Y si alguno de vosotros algún día se encuentra con estas cosas y le interesa, pues ya sabe que hay muchísima literatura, modelos matemáticos donde explican los problemas, los por qué, las soluciones y todo esto. ¿Vale? Pero nosotros nos ahorramos toda esa historieta. ¿Vale? Problemas de selección adversa. Los problemas de selección adversa se dan en aquellas situaciones en las que dos agentes que tienen que interactuar tienen información distinta, no disponen de la misma información. Y este puede crear problemas en la toma de decisiones. Vale. Os lo voy a poner con un ejemplo y así lo vais a entender fácilmente. Os lo voy a poner con el ejemplo de un seguro. ¿Es un tema que es relativo? No necesariamente. Vale. Os lo voy a poner con ejemplo de un seguro. ¿Qué clase de seguro? Me estaba pensando en un seguro de coche o en un seguro de desempleo. Pensar en un seguro de automóviles, que va a ser mucho más fácil. Después os cuento cuál es el problema que hay con el seguro de desempleo. En un seguro de automóvil, una aseguradora privada a priori tiene un problema, ¿vale? Y es que no sabe cuál es la probabilidad de que tú tengas accidentes. Y la probabilidad de que tú tengas accidentes en general va a depender de cómo conduzcas, de cómo actúes. Puede ser una persona temeraria o puede ser una persona precavida, ¿vale? Claro, la aseguradora lo que debería ser capaz de hacer, y en esto consiste el trabajo de una aseguradora, lo que debería ser capaz de hacer es de distinguir qué tipo de persona eres, qué tipo de conductor eres, ¿vale? Si eres un conductor precavido, que toma precauciones, que no se arriesga, eres un buen cliente, porque en general lo que va a esperar de ti es que no tengas accidentes. Y todo lo que le des es beneficio, porque pagas cada año y no gastas. Maravilloso, ¿vale? Esos son el tipo de cliente ideal para una aseguradora. Y el problema que tiene una aseguradora es que tiene dificultades para distinguir ese cliente, el que le interesa, el buen cliente, del mal cliente. El que es un temerario, y que sea un temerario no quiere decir que vaya a tener un accidente, pero tiene más probabilidades de que lo tenga. Y ese cliente no le interesa. O interesándole, le va a cobrar más, ¿vale? Porque al final un asegurador en lo que consiste es, yo lo que tengo que hacer es conseguir clientes, imaginémonos conductores de automóviles, con sus automóviles, conseguir clientes que paguen sus cuotas por estar asegurados frente a la posibilidad de tener un accidente. Y no todos sus clientes van a tener un accidente en un año determinado, sino algunos, unos pocos. Y lo que tiene que conseguir es que el gasto vinculado a la esperanza de accidentes, ¿os acordáis? Esperanza, estadística, todas esas cosas. Que la esperanza o la probabilidad de que sus clientes tengan accidentes, pues que el gasto que le vayan a generar sea menor que sus ingresos, que los pagos que hacen sus clientes. Vale. En definitiva, el negocio de una aseguradora no deja de ser un negocio estadístico, es eso, se dedican a eso, estadística. Por tanto, una buena aseguradora debería tener un buen servicio de estadísticos trabajando para ella. Es esto. ¿Vale? Entonces lo que tiene que conseguir es que sus ingresos, por los pagos que hacen sus clientes, le permitan cubrir el gasto que le generen algunos de sus clientes que sí que van a tener accidentes,
y ganar algo, que le quede un margen de beneficio. En eso consiste, ¿vale? Entonces, idealmente, lo que deberías ser capaz de hacer para maximizar beneficios es maximizar ingresos o clientes y minimizar gastos, ¿no? O si acaso, clientes con accidentes. Vale, entonces ahora imaginaros que tenemos dos tipos de clientes. Imaginemos que tenemos dos tipos de clientes, buenos y malos. Los buenos es aquellos en los que la probabilidad es, yo qué sé, voy a inventar algo, ¿no? Es menor que 0,1. Y los clientes malos son aquellos en los que la probabilidad... Los clientes malos son aquellos que tienen más probabilidad de que tenga un accidente y que le originen gastos. Entonces, ¿qué haríais vosotros si estuvierais en la aseguradora? ¿Cuál sería vuestra política? ¿Perdón? Contratar solo los buenos clientes. ¿Cómo? O ponerle cláusulas. Claro, porque si tu objetivo es que lo que le cobres a tus clientes cubra los gastos que te van a provocar y te deje algún margen de beneficio, a lo mejor no tienes por qué despreciar a estos clientes. Lo único que tienes que hacerles es cobrarles más para que, aún teniendo malos clientes, aún así te den beneficios. ¿Vale? Entonces, no despreciemos a nadie en general, salvo que sea un cliente que con mucha certeza nos va a provocar gasto, y entonces ese sí que no lo queremos. ¿Vale? Pero si podemos distinguir así este dos tipos de clientes, buenos y malos, malos que tienen un poco más de probabilidad de tener un accidente, lo que podemos hacer es discriminar en precios. No tengo por qué cobrarles a todos lo mismo. A los buenos clientes les cobro poco, porque me van a dar poco gasto. Y es que si no les cobro poco, habrá otra aseguradora que se especialice solo en clientes buenos y me los va a quitar todos. Si le cobro a todos, a buenos y malos, el precio medio, ya vendrá una aseguradora que diga, no, yo me quiero quedar solo con los buenos. Y solo quiero clientes buenos y les voy a cobrar poquito. Y me quita mis clientes buenos, que es lo que yo no quiero, precisamente. Entonces, tengo que tratar bien a los buenos clientes, cobrándoles poco. Y a los otros, a los malos, pues no tengo por qué despreciarlos. Lo que tengo que hacer es cobrarles más. Lo suficiente para que aún así, siendo malos, me den beneficios y pueda ganar dinero. Entonces hago discriminación de precios. ¿Verdad que conocéis perfectamente la discriminación de precios de aseguradoras? Un poquito. La conocéis perfectamente, ¿no? Además, discriminan muchos malos con el socio. Entonces, estas vamos que hay para decir, Los que son malos de verdad, no los quieres y lo mandas a consorcio, efectivamente. ¿Vale? Entonces, imaginaros, vais vosotros a contratar un seguro de moto y vas a la aseguradora y te preguntan, ¿qué quieres? Quiero un seguro de moto. ¿De cuánto es tu moto? De 250 metros cúbicos. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 18, 19. Uy, te pueden decir dos cosas. Mira, te ofrecemos este seguro. Entonces te dicen, un precio del seguro, 2.000 euros al año. Tú te quedas así con cara de loco y dices, no, esto no me interesa. Te están echando. Pero en lugar de decírtelo a la cara, pues te dicen, no, ¿quieres un seguro? Yo te lo doy, 2.000 euros al año. Si lo quieres, bien, si no. O si no, directamente te dicen, no te aseguro. Entonces están haciendo... Estos son los clientes malos. Pero imaginaros que la cosa no estuviera tan mala, entonces no te desprecian tanto, ¿no? Entonces, desde luego, lo que no te van a hacer a ti es el seguro que a lo mejor me pueden ofrecer a mí, porque dicen, claro, este tiene familia, tiene una hipoteca,
ya tiene 40 años, recién cumplidos, bueno, este será un poco sensato, que a lo mejor no tiene nada que ver, puede ser un descerebrado. Pero a priori, ¿no? Pero a priori es así, ¿no? Oye, no lo hacen con los automóviles, que discriminan entre sexos. ¿Cómo? Ay, sí. Ajá. Claro, influye el color del coche, la potencia del automóvil, cuántos años tiene, porque si es muy viejo, en principio puede fallar. ¿Cuántos años tiene carné? Es decir, hay muchas maneras. Sí. Pero bueno, en principio, por ejemplo, para un seguro de automóvil, tienen ciertas maneras, ciertos indicios para, aunque sea de manera imperfecta, que no es perfecta, aunque sea de manera imperfecta, poder distinguir qué tipo de cliente es. Después lo tienes que demostrar, porque si estás un año y tienes varios accidentes, ya te dicen, mira, a ti no te renovamos, no te queremos, ¿no? O si eres muy joven, pero estás varios años y no tienes accidentes, pues te van rebajando la cuota. Es decir, con el tiempo pueden tener más evidencia, pero a priori esta es la que tienen. ¿Qué tipo de coche tienes? ¿Qué color? Porque estadísticamente, para eso están los servicios estadísticos, estadísticamente este tipo de coche con este color tiene más accidentes, ¿vale? Entonces tienen cierta manera de discriminar. ¿Qué tipo de cliente eres? Te pueden identificar, ¿vale? Entonces, cuando hay variables o elementos que permitan discriminar el tipo de cliente con más o menos certeza, entonces los problemas de selección adversa no van a ocurrir o van a ser débiles, ¿vale? Pero hay circunstancias en las que esto es muy complicado. Y un buen ejemplo es el seguro de desempleo, ¿vale? Imaginaros que hubiera un seguro de desempleo privado. Entonces la aseguradora intentara hacer esto. A ver, ¿qué indicios tengo yo para saber si esta persona es probable que, con mayor o menor probabilidad, quede desempleada? No es tan fácil, ¿eh? No es muy fácil. Porque... mayor estudio, mayor experiencia y tal, se supone que en menos tiempo estás en el paro. Supuestamente sí. Pero puede ser una persona conflictiva, ¿no? Puede ser una persona conflictiva y eso sea difícil de detectar. Y es una persona que, sí, que puedes tener un currículum académico, unas notazas en tus estudios fantástico, pues no sabes relacionarte con las personas, entonces nunca eres capaz de prosperar o mantener un empleo. Entonces, ¿cómo detecta una empresa esto? Una empresa aseguradora. Hombre, sí que se puede detectar si lleva 20 años en una empresa o si vas de meses en meses. Claro, necesitas tiempo para crearte un historial, pero en el seguro de automóvil es fácil, relativamente fácil. Es imperfecto, tiene problemas, pero hay ciertos indicios en las estadísticas. Pero cuando hablamos de un seguro de desempleo, que es una cuestión muy personal, aquí es difícil. Ya no depende de tu raza, de tu sexo, de cómo vistas, porque puedes ir vestido de una manera extravagante o así muy, no sé cómo llamarle, ¿no? Como una persona así que tiene pinta de agresiva, pero después al final es una persona fantástica trabajando, muy amable, o sea, es muy difícil, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? No es fácil. No es fácil. Entonces, hay problemas de selección adversa, porque la aseguradora, tú como trabajador, te quieres asegurar, quieres contratar un seguro de desempleo privado, y la aseguradora, ¿qué información tiene de ti? Más allá de la que tú le digas. Tú le vas a decir que eres muy trabajador, muy responsable, y todas esas cosas, pero a lo mejor es todo lo contrario. Entonces, claro, esto es un problema para una aseguradora. Es un problema. ¿Vale? ¿No es cierto que al final, en la práctica, no hay seguros de desempleo privados?
o casi no hay. Hay algún sucedáneo que está vinculado a hipotecas, pero seguro de desempleo privado de verdad no existe. Ni aquí, ni en Europa, ni en Estados Unidos. Ni siquiera en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay problemas de selección. Claro, entonces tenemos un problema de selección adversa. Hay un agente, que en este caso es una empresa privada, que quiere vender seguros de desempleo, que no tiene la misma información que el otro agente, que es un trabajador, un individuo, que quiere contratar un seguro de desempleo. ¿Vale? Tienen información distinta. Y en este caso el trabajador, que es quien tiene más información, tratará de sacar ventaja a esa información. No va a desvelar qué tipo de trabajador eres. ¿Vale? Si eres un mal trabajador, si eres una persona conflictiva, con cierta probabilidad para que te manden al paro y estas cosas te despidan, pues tú no lo vas a decir. Entonces hay un problema de falla de información. Hay un agente que no tiene toda la información de la que sí dispone el otro, y entonces esto es un problema. Hay un problema de selección adversa, que en un seguro de desempleo es un problema muy grave, muy acentuado, es difícil de corregir ese problema, y eso lleva a que las empresas privadas en general no ofrezcan seguros de desempleo. ¿Vale? ¿Entendisteis el problema? Bueno, ¿y qué es esto del riesgo moral? Se parece mucho, pero no es lo mismo. Se parece mucho, pero no es lo mismo. ¿Qué quiero decir? Vale. Vamos a olvidarnos del problema de selección adversa. Vale, imaginemos que eso no es un problema y que fuera posible que una empresa privada nos ofrezca un seguro de lo que sea. Vale. Por ejemplo, vamos a seguir con el seguro de los motos o los coches. En un seguro de motos o coches, en principio, a priori, no hay riesgos de problema moral, en el sentido de que en general, el conductor va a tomar todas las precauciones necesarias, o por lo menos las suficientes, se le espera, para que no tenga un accidente. Es cierto que puede ser más o menos temerario, pero lo que no va a hacer es hacer algo a sabiendas de que va a provocar un accidente, salvo algún loco. Sí, puedes correr más porque te sientes seguro, estás seguro de que no te va a pasar nada. Por eso digo en general. Por eso digo, en general, la gente toma precauciones para que esa eventualidad, ese problema se produzca, el tener un accidente. Sí, aparte que los coches nuevos tienen muchos sistemas para que no se pueda seguir si no se te deslice el vehículo y esas cosas. Sí, un día, una noche, alguien bebe de más y bueno, y lo hace, cuando no debiera. Pero bueno, en general no lo haces. ¿Vale? Ahora pensar en un seguro de desempleo. ¿No se podría producir ese problema de que a sabiendas el trabajador no tome las precauciones necesarias o no haga todo lo necesario para no quedar desempleado, para que no lo despidan? Sí, si en el caso de seguro de desempleo no se podría dar la circunstancia en la que un trabajador no tuviera las precauciones necesarias para que no lo despidieran. Incluso no se podría dar la circunstancia en la que un trabajador esté buscando que lo despidan a propósito. Coge el seguro de desempleo. Claro. Vacaciones pagadas. ¿No? Bueno, eso ya es otra cosa, que también se da, ¿no? Entonces, claro, esto es muy grave, porque entonces tenemos un problema de riesgo moral muy grave, ¿vale? Porque la aseguradora está basado en el hecho de que el asegurado va a tomar las precauciones para no provocar ese riesgo que está siendo cubierto o contratado, contra el que se quiere cubrir, ¿vale? Pero si puede haber problemas de riesgo moral en la cual el asegurado no tome los riesgos necesarios o incluso intente provocar el riesgo, ahí tenemos un problema, porque o bien la aseguradora es capaz de distinguir perfectamente cuando fue provocado por el trabajador, en este caso, o no, o si no, ¿qué va a hacer? Tiene un problema fuerte de información, que en el caso del seguro de desempleo provoca que las empresas privadas no ofrezcan seguro de desempleo, porque tienen uno de estos. No solo tienen problemas de selección adversa, también tienen problemas de riesgo moral.
¿vale? Puede haber trabajadores que periódicamente busquen que lo despidan para disfrutar de unas vacaciones pagadas. Imaginaos, 1 año, 2 años sin trabajar, cobrando el seguro, y después ya buscaré trabajo. Claro, en las circunstancias actuales eso no es pensable, porque la cosa está tan mal que nadie se anda jugando con eso. Pero, ¿quién no podría pensar que alguien estuviera haciendo eso en el año 2004 o 2005, ¿no? Pues yo me dedico a la construcción y yo encuentro trabajo cuando quiera. Bueno, pues ahora voy a provocar que me despidan, cobro indemnización, cobro seguro de desempleo durante 2 años, vivo como un señor y después ya buscaré trabajo. No, pero hay que ser un poco lista, hay que provocarlo, pero que sea un despido realizado por la empresa, no un despido procedente que se pueda demostrar que lo provocaste tú, porque entonces supongo que incluso no tienes derecho al paro, supongo, no lo sé, pero supongo que no, claro. Pero esas cosas se buscan, es decir, pues empiezas a vaguear en el trabajo, bueno, empiezas a hacer ciertas cosas que... pero esa es una situación en la que la empresa te despide. Vale, otra cosa que es de lo que estoy hablando yo, que riesgo moral, es en la que el trabajador, el asegurado, quiere ser despedido. Pero quiere ser despedido con derecho a indemnización, claro. No hay, porque si quieres marcharte, te marchas y ya está, y buscas trabajo en otra empresa. Pero tú lo que buscas es otra cosa. Buscas irte y llevarte el seguro de desempleo contigo, claro. Vale. No quiero decir que esto lo hagan los trabajadores habitualmente, no me entender mal, pero sí es cierto que puede haber este tipo de problemas con determinados trabajadores, puede haberlo. Cualquiera puede tener cuando la economía está bien y pueda encontrar trabajo fácilmente, cualquiera puede tener la idea de, estaría bien que me despedieran, 2 años de desempleo, qué bien, y después ya encontraré trabajo sin problemas, ¿no? Hoy en día eso no lo piensa nadie, pero en otras circunstancias se podría pensar, ¿vale? Y seguro que alguno de vosotros alguna vez escuchasteis historias de este tipo, ¿no? Bueno, yo trabajo de vez en cuando, después me voy al paro, está bien, tal, después vuelvo a trabajar. Bueno, ¿qué os voy a contar? ¿Cómo? Eso sí, es donde existen los sistemas de peonadas, esto el PER, el Plan de Empleo Rural, que existe en Andalucía y en Extremadura solamente. ¿Vale? El resto no. Eso sí, es pagado entre todos, ¿eh? No lo pagan los andaluces o los extremeños, lo pagamos entre todos. Pero sí funciona. Se da pie a muchas cosas de esas que son sabidas además, ¿eh? Bueno, entonces, problemas con los sistemas de aseguramiento privados. Podemos tener problemas de información graves que hagan inviable que esos seguros privados sean ofertados por las empresas privadas. Por ejemplo, problemas de selección adversa, problemas de riesgo moral. Típico ejemplo que os van a contar siempre, el seguro de desempleo privado. En general no existe en ningún país del mundo precisamente por estos problemas. Entonces la cuestión es, ¿podemos estar satisfechos con esto? Es decir, hay problemas de selección adversa, problemas de riesgo moral y posiblemente otros problemas. Los mercados no nos ofrecen este tipo de seguro y lo aceptamos. O podemos no estar satisfechos, no aceptar que no existe este tipo de desempleo, que consideremos que sí tenga que haberlos y si el sector privado no nos lo ofrece, pues tendrá que ser el sector público, no hay otra manera. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente, ¿no? Los sistemas de desempleo, seguros de desempleo, son, que yo conozco, todos o casi todos, sistemas basados en sistemas de aseguramiento públicos, no privados. ¿Vale?
De hecho, nacen o se inventaron, por así decirlo, en Estados Unidos con la crisis del 29, el crack de bursátil del año 29, que es a los pocos años cuando se empiezan a crear estos sistemas de seguros privados públicos para el desempleo en Estados Unidos y después en Europa, ¿no? Que nace en ese momento, antes no había. Bueno, otro problema con el que nos podemos encontrar, la existencia de bienes preferentes, ¿no? Bienes preferentes son aquellos bienes que producen beneficios en la sociedad. Es decir, serían aquellos bienes que producen externalidades positivas. Ya os hablé de esto en algún momento, en el tema anterior. Podríamos citar el gasto o el consumo de educación, sanidad. ¿Vale? En términos de seguridad social, entonces hablamos de sanidad. Es cierto que cuanto más gaste una persona o una sociedad en cuidados sanitarios, mejor va a ser para la sociedad. Cuanto más gaste uno en su propia salud, mejor va a ser para él, pero también para los demás. Cuanto más cuide yo mi salud, mejor va a ser para mí, pero también para vosotros, porque no os contagiaré determinadas enfermedades. Entonces, vosotros disfrutáis de cierto beneficio. Igual que yo disfruto de cierto beneficio si vosotros tenéis un mínimo de salud adecuado, ¿no? Todos nos beneficiamos de eso, ¿vale? Entonces, si esto es cierto y lo dejamos todo a la iniciativa privada, es posible que haya demasiado poco gasto en este tipo de bienes preferentes, por ejemplo, en sanidad, y que la calidad de la salud no sea la adecuada, a lo menos hasta un mínimo adecuado. ¿Vale? Si esto es así, si puede darse esta circunstancia cuando dejamos todo a la iniciativa privada, entonces tiene que actuar el sector público para al menos garantizar un mínimo de salud, un mínimo de nivel de salud. ¿Vale? Por ejemplo, en todos o en casi todos los países del mundo existen sistemas de vacunación públicos. Esto no se deja al sector privado, es público, porque claro, que los ciudadanos, la sociedad esté vacunada frente a ciertas enfermedades tipo pandémicas, ¿no? Tipo, yo qué sé, rubeola, sí, bueno, gripe eso es otro tema. Bueno, este tipo de enfermedades muy contagiosas y que pueden provocar enfermedades graves, pues normalmente los sistemas de seguridad social públicos los ofrecen. Porque no se quiere dejar todo a la iniciativa privada. No vaya a ser que haya una parte de la sociedad que por problemas económicos no se cubra frente a estas enfermedades. Y al final sea un problema no solo para ellas, sino para el resto de la sociedad, porque nos van a contagiar. ¿Vale? Entonces, existen razones para que exista al menos un nivel mínimo de sanidad, de gasto sanitario, que si no es cubierto por la iniciativa privada, tendrá que haber algo, en todo o en parte, que sea cubierto por la iniciativa pública. Por eso existen sistemas de vacunaciones públicos y gratuitos, para que nadie tenga la excusa de no, yo no tengo renta y no puedo tener mis vacunas. ¿Vale? Mi consumo de vacunas básicas. Vale, entonces tenemos problemas de información, problemas por la existencia de bienes preferentes. La equidad, claro, los sistemas públicos de seguridad social en muchas ocasiones también se utilizan no solo con objetivos de aseguramiento, igual que lo haría una empresa privada, sino también para alcanzar objetivos de política redistributiva. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a dar prestación sanitaria pública a todo el mundo y además gratis, sin cobrar absolutamente nada. Bueno, pues es una forma de hacer redistribución de la renta, porque ¿quién se va a beneficiar más? Quien menos renta tiene y, por tanto, quien menos podría consumir sanidad privada. ¿Vale? Porque si la ofrecemos gratis para todo el mundo, todos se benefician. Pero quien más provecho obtiene, en términos relativos, son los que menos renta tienen, que son los que menos podrían gastarse en sanidad privada. ¿Vale? Con los sistemas públicos de pensiones pasa un poco lo mismo, ¿no? Pero quizás lo más llamativo es el sistema de salud público. ¿Vale? Ya no se trata tanto de hacer redistribución de renta dando prestación económica, dando dinero, sino prestando servicios de manera gratuita o casi gratuita, con más o menos subvención. ¿Vale? Con eso también se puede hacer redistribución de la renta. Hasta un límite.
La pensión pública máxima que puedes cobrar son 2.000 y poco euros. No estoy seguro, pero son 2.000 y poco euros. Bueno, sí, pero es una manera de ponerte un límite. También muchas veces las pensiones mínimas son mayores de las que tendrías derecho en función de los pagos que realizaste en su día. Bueno, pues eso es política redistributiva. No lo estoy criticando, simplemente digo que se hace redistribución de renta. O sea, no hay una relación lineal entre los pagos que haces. ¿Cómo? ¿Que es más redistributiva? Sí, seguramente, sí. Seguramente. Además de que una cosa que antes no pasaba ya sin pago, ahora está todo automatizado, nosotros teníamos unas cuentas, entonces no, la gente firmaba, mucha gente estaba firmando y tiraba para adelante. Por ejemplo, Paco Naval se murió con una prestación de 200 euros, o sea que se pudieron comprar en auto y muchísimo dinero, y se murió con una prestación de 200 euros, más se murió con eso, su mujer pasó a cobrar 7 euros de pensión, ¿entiendes? Unas incompletas increíbles. ¿Por qué? Porque la vida está firmando no se veía la seguridad social. Como la jefa de carrera no te manda un mensaje al móvil ni nada, ya, pues que me la jefa te queda aquí. Sí, pero antes, macho, ahora con esto de informatizar está todo pero antes. Sí. Antes. En los años, no hace falta ir tan atrás, en los años 70 hay gente que creía que estaba asegurada por parte de la empresa y cobrando todo legalmente, oficialmente, y la empresa no estaba contribuyendo por esa persona a la seguridad social. O sea, está completamente engañada y no se enteraba de nada. ¿Perdón? Sí. Pero... Sí. Sí, hoy en día tienes mucha información. No quiere decir que no te pueda engañar, pero es más difícil, ¿eh? ¿Cómo, perdón? Que desde que empiezas a trabajar hasta que te llegan a casa, Sí, pero la puedes pedir, no sé qué sistema informático. por eso te digo que la puedes pedir también antes de las veces presenciales. Sí, la gente podía ir a la administración de la seguridad social e ir a preguntar allí, pero la gente de los papeles, es un lío, no sabe. O sea, le das legalidad de que si estás o no, es una cosa que Hoy en día, yo pienso que tienes que dar de alta. De hecho, la equidad, esta política redistributiva, buscando la equidad en el acceso a los recursos y todo esto, incluso se puede modular, no solo tanto en el sentido de que los servicios que se te prestan no guardan una relación directa con los pagos que realizas, sino incluso en el sentido de que los pagos que realices pueden estar en función de tu capacidad económica para pagar, ¿no? Entonces, digamos que la redistribución se hace en ambas direcciones, modulando los pagos que realices, pagando más quienes más tienen, o, por un lado, los servicios, obteniendo más servicios, más de los que deberías tener derecho en función de los pagos que realices. Vale. Y los dos últimos, cobertura de riesgos colectivos. ¿Qué son los riesgos colectivos? Los riesgos colectivos son aquellos en los que los riesgos, en lugar de ser individuales, afectan a un conjunto de personas simultáneamente. Y me explico. Cuando hablamos de un accidente de moto, de caer enfermo por una enfermedad común, la que sea, es un riesgo individual. Hay cierta probabilidad de que un individuo se vea en esa eventualidad, se vea en esa circunstancia. Los riesgos colectivos son aquellos en los que no estamos hablando del riesgo de una persona, sino del riesgo de un conjunto de personas. Por ejemplo, una inundación. Si se produce una inundación, un terremoto no va a afectar a una persona, afectará a un conjunto de personas simultáneamente, todos al mismo tiempo. Claro, y en estas circunstancias los seguros privados tienen problemas. ¿Vale? Los seguros privados normalmente no te aseguran frente a estas circunstancias. Un terremoto, una guerra,
un atentado terrorista creo que tampoco, una inundación, un ciclón... Yo creo que no. Si es lo suficientemente grande, yo creo que no. ¿Por qué? No, pero eso... No, pero es... Ya, pero ahí estamos hablando de 1, 2 o 3 casas. Estamos hablando de que, imagínate, que todo Orense se inunda. Vale, un riesgo colectivo. Vale. ¿Cuál es la razón por la que una aseguradora privada no nos cubre frente a esas circunstancias? ¿Cuál es el problema que tiene? Ángel. Es imprevisible y además no hay compensación económica. ¿Por qué no hay compensación económica? Porque son muchísimos los afectados. Quiero decir, para la empresa. Claro, porque la idea de un seguro privado es los pagos de muchos permiten hacer frente a los gastos que provocan unos pocos. Pero si aquí en lugar de tener unos pocos tenemos muchos, los ingresos no van a cubrir, no van a ser suficientes. Es decir, podría llevar a la quiebra de una empresa aseguradora, porque no tiene capacidad económica suficiente para cumplir aquello que prometió. Es decir, cubrir esos gastos que se provocan por la circunstancia que sea. Bueno. Vale, ¿entendéis el problema? Cuando estamos hablando de riesgos colectivos, una aseguradora puede tener problemas para hacer frente a esas contingencias, a los gastos que se le van a provocar. Por tanto, lo que hace es cubrirse y excluir este tipo de coberturas. ¿El consorcio no? El consorcio de seguros no deja de ser un seguro privado. Lo que pasa que es, digamos, que cada aseguradora privada hace una contribución a ese organismo, que es el consorcio de seguros, para darle aseguramiento, cuando son seguros obligatorios, a aquellos que no son capaces de obtener seguro por otra vía, por la vía de una empresa privada. ¿Vale? Entonces, normalmente en estos casos, si no tenemos empresas privadas que ofrezcan seguros, coberturas, frente a determinadas eventualidades, como son los riesgos colectivos, y si la sociedad considera que debe haber aseguramiento en esas circunstancias, pues tendrá que ser el sector público quien ofrezca ese seguro. ¿Vale? Y lo último, el caso particular de la protección sanitaria. En el caso particular de la protección sanitaria también tenemos unos fallos particulares, son muy particulares. ¿Vale? ¿Qué fallos nos podemos encontrar por la cual un seguro privado no ofrezca determinado tipo de coberturas sanitarias? Claro, enfermedades caras. Una empresa privada normalmente no te va a asegurar frente a enfermedades caras. Las excluyen de la cobertura. Ponerme un ejemplo. Las enfermedades raras, los cánceres, la metástasis, las enfermedades relativas. No las pagan. SIDA, cosas así. Que son enfermedades muy caras, de tratamiento muy caro. Normalmente las excluyen, no te las cubren. Bueno, pero pueden ser crónicas, pero si no te provoca mucho gasto, pues igual lo que te paga el cliente cubre el problema que te cubre. Vale, entonces puede haber problemas en los seguros sanitarios privados, puede haber problemas de tal manera que haya exclusiones en función del tipo de enfermedad, porque son caras. Te provoca mucho gasto y los ingresos que puedes obtener no te cubren los gastos. ¿Vale? Puede ser esto. ¿Vale? También puede ocurrir otro tipo de discriminación. ¿Cuál es el otro tipo de discriminación que podría hacer? El otro tipo de exclusión. Si no excluye enfermedades, ¿qué es lo que excluirá entonces? Tú puedes pagar un seguro para esa enfermedad cara, pero es mucho más caro. ¿Lorena? Que no la puedes soportar tú, claro. Bueno, la discriminación de precios siempre puede existir. ¿Qué otro tipo de exclusión se puede hacer? Por personas. Excluyo personas. En lugar de excluir enfermedades, excluyo personas. También, porque pueden tener un alto riesgo.
Sí, depende del tipo de buceo, pero hay los buceos a gran profundidad o con grandes estancias bajo respiran una parte importante de nitrógeno. Y eso creo que a la larga te acaba afectando. Entonces, te pueden excluir por el tipo de actividad que realices, porque hay una alta probabilidad de que tengas una enfermedad o un accidente y le ocasiones mucho gasto. Te puede excluir en función de la edad. Es una persona mayor, imaginaros el interés que puede tener una aseguradora privada en asegurar a una persona de 70 años o más. Mira, me va a dar... ¿No? La aseguradora la asegura, pero con un seguro mucho más caro. Bueno, es otra manera de decirte que no, te cobro mucho. Hay una discriminación personal por razón de la cuantía, pero no por la razón de la persona directamente. Sí, yo lo he podido comprobar. ¿Sí? Sí, claro. No le ponen problemas. Me hacía un seguro, había edad, pero bueno, era enorme. Disparaba, ¿no? Es la manera de decirle que no. En lugar de decirle que no, te pongo un precio muy alto. Pero lo que pasa es que hay una discriminación con la gente que no puede hacerlo, claro. Entonces es cuando viene la necesidad de la seguridad social. Claro. Pero no es propiamente por la persona, es porque esa persona está en una situación que la aseguran efectivamente, pero no a todos. Porque no las quieren asegurar, porque no pueden esas otras personas. ¿Me explico? Sí, pero es como el caso que hablamos de las motos, ¿no? Sí, te puedo decir que no, o te puedo decir sí, pero te voy a cobrar una barbaridad. Y si tú estás dispuesto a pagarlo, pues bueno, es tu problema. De todos modos, habría discriminación y hay gente que no podría pagar. Claro. ¿Qué es lo que quieren ellos? Ellos no quieren este tipo de clientes porque con alta probabilidad le provocará gastos, no le interesa. ¿Qué le interesa? Pues un chico o una chica de 20 años, ¿eso qué gasto va a dar en sanidad? Nada. Por ejemplo, a las mujeres creo que les cobran más. ¿Por qué les cobran más los seguros sanitarios? En determinadas edades. ¿Perdón? Puede ser, pero no estaba pensando en eso. No estaba pensando en eso. No, yo estaba pensando... Puede ser, pero yo estaba pensando en una edad más joven, con entre 25 y 30 y algo de años, pues es la probabilidad de que te quedes embarazada y des gastos. Entonces te cobran más. Claro, van más al médico. Claro. ¿Sí? Entonces, en los seguros sanitarios privados puede haber ciertos problemas. Puede haber enfermedades excluidas, puede haber colectivos excluidos, sea por razón de renta o por otro tipo de razones. ¿Vale? Y entonces nos encontramos con el mismo problema siempre. Si la sociedad considera que eso no es aceptable y la empresa privada no tiene por qué estar, en principio, obligada a aceptar ese tipo de clientes, pues tendrá que hacer el sector público de sustituto de la aseguradora privada para que esas personas o esas enfermedades sigan teniendo cobertura, porque la sociedad considera que deben tener cobertura. Entonces, si el sector privado no lo ofrece por la razón que sea, pues tendrá que ser el sector público, ya sea directamente en sus hospitales, en sus ambulatorios, o bien pagándole a las empresas privadas para que ofrezcan ese tipo de coberturas a este tipo de enfermedades o a este tipo de colectivos. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, hay diversas razones, diversos problemas que pueden hacer que los mercados no funcionen de manera correcta o no nos ofrezcan los servicios que la sociedad o las coberturas que la sociedad considera que sí deberían existir, que sí se debieran ofrecer. Si esto es así, tiene que haber algún tipo de intervención pública, vía regulación legal, vía provisión pública, vía financiación pública, vía producción pública de ese servicio, como sea, pero tendrá que intervenir en mayor o menor intensidad. Eso, yo ahí ya no me voy a meter ahora, ¿no? Pero deberá haber algún tipo de intervención. Vale, lo dejamos aquí y el próximo martes continuamos.